Feliz lunes 24 de julio tengan todos ustedes, queridos jóvenes de valor. Les acompaña su amigo Cote, como siempre por aquí con ustedes. Y esta semana vamos por la lección número 5 titulada El perdón. Y el estudio de hoy se titula Un camino al perdón. Hoy estudiaremos en el libro de Levítico, como lo hemos hecho todos estos días, pero será en el capítulo 4, versículos 27 al 29, que dicen de la siguiente manera: Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. A diferencia de las tres ofrendas de las que hemos hablado en los capítulos anteriores de Levítico, la ofrenda quemada, la ofrenda de cereal y la ofrenda de comunión, la ofrenda por el pecado que aparece en Levítico 4 no era opcional, sino obligatoria. Es más, curiosamente, antes de que la ofrenda por el pecado fuera introducida en Israel, la ofrenda quemada había ocupado su lugar durante cientos de años. En su sabiduría, Dios creó este sacrificio distinto para ayudarnos a comprender mejor el gran valor que Él atribuye al perdón. Llegó a ser el más importante de todos los sacrificios y el que mejor describía la futura obra de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Si un israelita quería que sus pecados fueran perdonados y cubiertos, es decir, expiados, y si quería ser restaurado a una relación correcta con nuestro Dios, necesitaba traer una ofrenda por el pecado y presentarla ante el Señor. Leamos Levítico 4, versículos 4, 7, 15, 18 y 24, y allí conseguimos esto. Debía ofrecerse esa ofrenda ante el Señor porque el pecado es, en esencia, un acto de desobediencia y rebelión contra Dios y su ley. Sí, el pecado daña a nuestros semejantes, pero es ante todo una atrocidad contra nuestro Dios. El capítulo 4 de Levítico muestra una y otra vez que Dios define el pecado como la violación de los 10 mandamientos. Esta definición se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pues en 1 Juan 3:4 se nos dice que el pecado es quebrantamiento de la ley. Exactamente dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Se nos dice que el pecado es quebrantamiento de la ley de Dios, que se opone totalmente y completamente al carácter hermoso y amoroso de Dios. En su inmensa misericordia, Dios ofreció el perdón completo, óigase bien, el perdón completo a todos los que se acercaran a Él con un corazón, ¿cómo? Arrepentido, que confesaran sus pecados y llevaran a cabo un sacrificio, ya fuera un miembro de la comunidad israelita, un líder o un sacerdote. La persona podía ofrecer un sacrificio en cualquier momento y recibir el perdón completo y la paz en la presencia del Señor. Igualmente hoy día, querido joven de valor, hoy día el Señor quiere que te acerques a nuestro Señor Jesús en cualquier momento con un corazón arrepentido, confieses tus pecados y te entregues a Él por medio del bautismo para que así tengamos perdón por nuestros pecados. Es más, el proceso en aquel entonces era sencillo pero intenso, ¿no? La persona traía un macho cabrío, un cordero o un toro al Señor, ponía su mano sobre el animal, confesaba su pecado, el pecado específico, y así lo transfería al sacrificio, que se convertía en ¿qué cosa? En su sustituto.
Entonces se le quitaba la vida al animal, inocente el animalito, porque no tenía culpa de nada. Como hemos descubierto en nuestros estudios de los sacrificios anteriores, representaba ¿a quién? A nuestro maravilloso Salvador, a Cristo Jesús. Recordemos cuando fue Cristo Jesús a visitar a Juan en el río Jordán, cuando Juan lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús no era un cordero, es un hombre, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurría? Que simplemente los corderos representaban, apuntaban o simbolizaban a la obra de nuestro Señor Jesús. A lo largo de este increíble capítulo en Levítico, vemos destellos de Jesús por todas partes. Así como los sacrificios debían ser sin defecto, Jesús es nuestro Salvador perfecto y sin mancha. Nunca, pero nunca cometió pecado y fue tentado en todo. Así como la ofrenda por el pecado, menos su grasa, era llevada fuera del campamento de Israel y quemada, Jesús fue llevado fuera de la ciudad de Jerusalén y experimentó la ira abrasadora de Dios contra el pecado. En nuestro lugar, Jesús estuvo allí en el Calvario. Así como el sacrificio de Cristo fue un aroma totalmente agradable a Dios, la ofrenda por el pecado también lo era. Y así como Jesús sufrió el castigo de nuestros pecados, que es la muerte, y nos dio gratuitamente el perdón, los sacrificios hicieron lo mismo. Al igual que las ofrendas por el pecado, Jesús es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que, querido joven, la invitación del día de hoy es que entregues tu vida a Cristo Jesús, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que vayamos a Dios con un corazón contrito y humillado, y por ese amor que Él tuvo hacia nosotros primero, nosotros le pagamos con amor, porque amor con amor se paga. Entonces, nuestro Señor, aparte de entregar su vida por cada uno de nosotros, nos deja un manual de vida, que este es su palabra, la que nos permite entender su plan de salvación, tratar de captar aunque sea un poquito de su amor, y también la que nos lleva a ser jóvenes de valor.